Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. ¿Cómo están los dioses? Disfrutando cada día en la transformación. Ahí estamos, en la transformación gloriosa, donde vamos de gloria en gloria. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a los dioses que nos ven, pero que principalmente nos oyen. Eso es lo más importante, oír, ¿verdad? Ver no es tanto, sino oír. Ahí es oír el evangelio del Dios vivo. Bien, hoy estamos en unos tiempos preciosos. ¿Quién iba a pensar que iban a venir tantos temas? ¿Usted lo pensó alguna vez? Llevamos ya 5 años y los temas no se terminan, no se acaban. Vamos caminando y cada vez una gloria tremenda, pues, porque Dios no tiene límite. La sabiduría de Dios es eterna. Pero para uno que está en un cuerpo humano, sí es impresionante ver que cada fin de semana hay un tema nuevo y cada vez más glorioso y que nos abre el entendimiento
cada vez más. Así es que precioso. También entramos en una nueva gloria con los clips. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Ahora los clips son tan fáciles, son tan lindos, los entendemos clarito, conforme a lo que quiso decir Jesucristo, hombre, para este tiempo. Así que vamos a ver el clip hoy, que habla de un espíritu de verdad, un espíritu de poder, un espíritu que te lleva, que te guía, que te dirige, que te transforma. Porque eso es lo precioso. Lo precioso es que el Evangelio es poder de Dios. Quiere decir que ese poder te transforma. No es que nosotros vamos a hacer algo por transformarnos. No es que nosotros vamos a hacer algo por cambiar. No. Aquí es haciendo Él en nosotros lo que le agrada a Él. Es Él haciendo en nosotros. Así que vamos a ver el clip, por favor. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, tiene boca, pero no habla por su propia cuenta. Está en un cuerpo físico, pero no son inventos de él, porque él no habla por su propia cuenta, él no pone nada de lo de él. Dice, sino que hablará todo lo que oyere, tiene un oído especial. Por eso es que hay un solo pastor, porque el espíritu de verdad se va a manifestar en una persona. En una organización que sucede esto, hay un solo pastor. Esté la congregación en Chile, esté en Australia, esté en Canadá, esté en Brasil, tiene que haber un solo pastor, porque cuando venga el espíritu de verdad, no son un montón de espíritus hablando. Es una boca hablando, una mente escuchando. Dice que no hablará por su propia cuenta. Es un maestro. Tiene boca, tiene que tener cuerpo físico. Me está siguiendo, bendecido, amado mío. Te es alumbrado el entendimiento. Que no estaba hablando de Jesús de Nazaret. Dice, cuando venga este mismo espíritu, pero después que se vaya luz inaccesible, Él se manifestará en los últimos días. Yo estoy seguro que Él tenía todo el deseo de hacerlo allí, pero lo está haciendo ahora porque es el mismo espíritu. Se aguantó, dijo, el tiempo me dará la razón, yo vendré otra vez, volveré a ustedes. Él lo dijo que era el mismo, pero aquí se refiere como que es otro. Cuando venga el espíritu, pero era el mismo, porque Él dijo, yo vendré a vosotros. Qué misterio tan fácil y tan complicado para los que no están alumbrados. Y dice aquí, dice, sino que hablará todo lo que oyere. Y hay un detallito aquí, entonces dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es otra faceta de Jesucristo, hombre. No solo sujetarse a lo que está escrito, sino que Él oirá cosas que habrán de venir y se las dirá al pueblo para alertarlo. Por ejemplo, nadie sabe del conteo regresivo. ¿Por qué existe un conteo regresivo? ¿De dónde usted lo sacó, apóstol? Bueno, porque lo oí. Oí esa voz. No es José Luis Carne, él no habla, yo no hablo por mi propia cuenta, es que oí esa voz que medio establece un conteo, porque esta es la advertencia para todas las naciones. Fíjese qué importancia tiene entonces el espíritu de verdad. Iba a venir un espíritu y parecía, dice él, como que eran dos, como que era otro. No, era el mismo, siempre ha sido el mismo. Dios es, cuando le dice al pueblo de Israel, ¿quién es Dios? Le dice, Dios es uno. Dios no son dos, ni tres, ni cuatro. No, Dios es uno. Y ese uno, ese espíritu que tiene la verdad, porque es el Dios vivo, se manifiesta en una carne, en una naturaleza humana. Y viene a hacer su misión aquí, en Jesús de Nazaret y en Jesucristo hombre. Pero el espíritu es el mismo.
El espíritu es el mismo, no cambia, no hay otro. Y lo importante también es que él necesita una boca nada más que hable. Dice que él puso el conteo porque lo oyó, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que estar oyendo qué es lo que él quiere dar o no. Porque para comunicárselo a los dioses, pues tiene que hablar. Y tiene que hablarle a alguien, a una persona, porque si le habla a varios, entonces ya no hay unidad, ya no hablamos todos el mismo mensaje. Entonces es bien importante esto. El Espíritu de verdad es el que está aquí hoy enseñando. Es Él y es el que está dirigiendo y el que está transformando y está renovando el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos su buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, vamos a ir ya con esto, con el clip. Vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy lleva por título La carne y su mundo. No sé si ustedes tienen memoria de que Jesucristo hombre habló un tema así, el mundo de la carne, así se llamaba, el mundo de la carne. Pero es que lo que estamos oyendo nosotros no puede ser igual que lo que se estaba oyendo allá. ¿Por qué? Porque ahora tiene otra gloria. Y entonces, y eso lo va a notar usted rapidito, inmediatamente que hablemos de este tema, usted va a entender que es una nueva revelación. Entonces, fíjese, cuando nosotros hablamos de carne, ¿en qué piensa usted? Cuando usted habla de una persona que está en carne, ¿en qué piensa usted? Uno inmediatamente se mira el cuerpo, ¿sí? Y no está mal. Tiene razón, nosotros estamos hechos ¿de qué? De carne y huesos. Usted y yo estamos hechos de carne y huesos. Entonces, cuando habla de carne, entonces usted inmediatamente piensa en esto. Por eso es que la gente no puede entender esta doctrina, ni puede entender el misterio, porque ellos se miran y dicen, esta es mi carne, yo la tengo aquí, yo no fui transformado. Bien, pero hoy va a ver usted que hay otra carne que tiene relación con la actitud, con una forma de conducta, de acuerdo a un conocimiento. Entonces, es importante entender cuál fue la carne de la que se despojó Jesucristo hombre y cuál fue la que nos despojó a nosotros. Porque cuando dice que en la circuncisión no hecha a mano, Él nos despojó del cuerpo pecaminoso carnal en su circuncisión. Quiere decir que también la de Él se produjo en ese momento. Solo que Él sí murió físicamente. A nosotros nos dejó con un cuerpo que tiene huesos y tiene carne, pero quitó la carne. ¿De dónde? De nuestra mente, que son las actitudes, una actitud, pensamientos aquí en nuestra mente. Entonces, esto es importante. Entonces, vamos a entrar de lleno al mensaje hoy. Vamos a comenzar en Génesis, capítulo 2, verso 7, para confirmar lo que estamos viendo. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que Dios creó? Un ser viviente.
que él le llamó como hombre, y sopló sobre él, soplo, viento. ¿Se recuerda qué es soplo? ¿Qué es viento? El viento de Dios. Entonces, ¿qué es? Sopló el Espíritu. Entonces, sopló el Espíritu sobre él. Ahora miremos de qué se componía el hombre. Lo hizo del polvo de la tierra, pero no era polvo. ¿Verdad que no? Miremos de qué se componía ese hombre. Ahí mismo en Génesis capítulo 2, versos 21 al 24. No sé si notó que aquí no aparece la palabra carne. Él dice que hizo un ser viviente que le llamó ¿qué? Hombre. No dice una carne, no, sino que un ser viviente que le llamó hombre. Bueno, vamos pues, dice: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Eso quiere decir que le hizo una operación, le dio anestesia, lo puso a dormir, luego le corta, le saca una costilla y luego ¿qué dice? Le cose la carne. Entonces está clarito que el hombre era de un ser de huesos y ¿qué? Y carne. Entonces por eso es que la gente no puede entender que fuimos transformados, porque ellos creen que para ser transformados tienen que cambiar el cuerpo. No, eso sigue ahí. Entonces, pero eso ya lo vamos a ir viendo, no me quiero adelantar. Dice: y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces aquí está hablando del cuerpo o de la carne desde el punto de vista materia. El hombre y la mujer que tenían huesos y carne, materia. ¿Sí? Ahora, sigamos leyendo. Dice: esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Verso 24. Y aquí está lo importante, póngale atención. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Ahora piense bien. ¿Cómo va a ser una sola carne en cuanto a cuerpo físico con el hombre? ¿Se puede meter y ponerse a la par? No se puede. Eso no se une. Eso no se une. Entonces, ¿de qué está hablando aquí cuando aquí habla de carne? Porque aquí aparece el concepto número 2 de carne. El primero es que estamos hechos de carne y de huesos. Pero el segundo es una carne donde hay una actitud. O sea, eso es en la mente hay una actitud, una conducta. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso es bien importante. Eso quiere decir una misma actitud, un mismo conocimiento, un mismo pensamiento. Porque el único conocimiento que tenían era el de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando habla que los dos serán una sola carne, está hablando de que los dos van a tener el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque no había otra cosa. Si ahí lo único que estaba, ¿quién era? Dios. Él creó al hombre y a la mujer y le dio aliento de vida. Entonces, ¿a quién conocían nada más? A Dios. Entonces, por eso es que se recuerda cuando dicen que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Claro, ahí era fácil. ¿Por qué? Porque la mujer miraba a su varón sometido a Dios. Entonces era fácil. Sí, no había problema, no había otro conocimiento. Fíjese que manifiestas son las obras de la carne, dice, adulterio. ¿Y cómo iba a haber adulterio si no había otra mujer? Muy bien, entonces ahí está bien, ¿verdad?
Entonces el concepto de carne que apareció nuevo ahí, entonces es que era una actitud. Diga, una actitud. Y actitud y espíritu es lo mismo, porque había un espíritu o una actitud de acuerdo al soplo que Dios le dio al hombre. Ahora bien, vamos a darle consistencia a lo que estamos hablando. Marcos 10. Aquí va a entender usted muchas cositas que son preciosas. Marcos 10, verso 2 al 9. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero aquí comienza en este momento lo importante. Dice, pero al principio, ¿de qué? De la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino ¿cuántos? Uno. Ahora sí se entiende el ser una sola carne. ¿Cómo es eso? Un solo pensamiento. En el principio, dice. Ahí era fácil, porque lo único que conocían era eso. Ahí estaba todo bien. ¿Cómo era el hombre perfecto? Dice, en todos sus caminos. ¿Sí? ¿Era perfecto o no era perfecto? Era perfecto en todos sus caminos. Entonces, ¿cómo no la mujer era uno con él? Tenían un solo pensamiento. Pero ¿qué pasó? ¿Faltaron versos? No, ¿verdad? Hasta ahí está. Por tanto, no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, fíjese, en este pasaje es importante observar dos tiempos. Al principio y después. ¿Qué pasó después con Adán? ¿Qué pasó? Que entró en él, ¿qué? Maldad. Y entonces, ¿qué? Se separa de Dios. Peca, sale del paraíso y se separa de Dios. Sí, ahí se perdió el conocimiento espiritual que ellos tenían. Y entonces ¿qué entró ahí? Otro pensamiento de carne. Una carne, pero que ya no era el Espíritu de Dios, que era el soplo que tenía, sino entró la carne, que era las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, lujuria, idolatría, hechicería, divisiones, partidismos, odios, rencores, resentimientos, celos, envidia, todo eso no existía. Por eso dice, en el principio no era así. Claro que, ¿cómo iba a ser así? Ahí estaba perfecta la pareja. Pero pecó uno y se arruinó. ¿Por qué pasó a toda la humanidad? Porque al pecar uno, conoció otro pensamiento diferente al pensamiento de Dios. Y entonces todos conocieron lo mismo. Porque ya él fuera del paraíso, ¿qué le iba a enseñar a Eva? El pensamiento que él había conocido. ¿Y cuál había sido el pensamiento de él? Soberbia. ¿Está aquí conmigo? Entonces, una cosa era en el principio. Y después dijo Moisés, mejor hay que darle carta de divorcio antes que se maten estos. Si no, se van a matar. Porque ahora ya no son uno, ahora son dos. Cada uno quiere tirar por su lado y piensa lo que se le da la gana. Y no es de eso que estamos hablando, pero eso es lo que pasa en el matrimonio. Quieren componer las cosas en un matrimonio cuando no se puede. Volviendo otra vez a la perfección, sí, Él lo va a hacer. Eso es lo que va a hacer Él. Eso es lo precioso de esto. Bueno, entonces cuando ellos pecaron, se separan de Dios y se vuelven dos pensamientos diferentes. ¿Sí? Ahora tienen dos actitudes, la espiritual y la actitud de carne.
de carne humana. Ya no hay obediencia entre ellos y por eso Moisés dio carta de divorcio. Salmo 38:3. Salmo 38:3. Si eso es cierto, el salmista tiene que reconocer cómo está él o no. Si lo que hemos hablado es cierto, el salmista va a reconocer qué es lo que tiene él, ¿sí? Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 3. Dice, nada hay sano en mi carne. ¿Qué dice? Nada, miren, no hay nada. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, ¿cómo está él? Muerto. O sea, que conoció el otro pensamiento y el salmista dice, ¿qué puedo hacer yo? Yo quisiera estar bien, pero es que no encuentro nada en mi carne. ¿Qué quiere decir no encuentro nada en mi carne? Sus actitudes, ¿cómo son? De carne humana, de carne de pecado. Pues tiene un cuerpo de carne de pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay en él? Muerte, es carne, es lo que mataba al hombre. Lo mismo que Adán tuvo cuando pecó, lo mismo que nosotros tuvimos, porque el pecado pasó a la humanidad. Por un hombre entró el pecado y por él la muerte. Y punto. Punto. No es que, pero mire, yo he sido aquí lo que usted ha sido. Usted lo pusieron así. Que haya puesto como el camaleón la carnita, eso es otros 20 pesos. Hay quienes la quieren hacer buenita la carne, pero eso es, no hay, dice, leámoslo, no hay, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Quiere decir, a causa de la ira de Dios. Por eso es que Dios no trata con la carne. Dios no le interesaba. Bueno, ahora menos porque ya la quitó. Pero Dios no trata con carne. Porque Él mismo la puso así. ¿A causa de qué? De tu ira. La ira Él la desató ¿contra quién? Contra la carne. Mente humana. Muy bien. Mira, ahora, ¿y por qué no nos muestra si realmente son conductas o actitudes? Porque eso hay que mostrarlo. Entonces miremos Romanos 7:14. Romanos capítulo 7 y verso 14 al 18. Vamos a ver si lo que estamos hablando es correcto. Porque si está escrito, no puede uno decir que no. Entonces, dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Quiere decir que la ley le agradaba a Dios. Él la dio. Ahora, el problema es que era para un hombre del principio. La ley hubiera sido para el hombre del principio y él la cumplía perfectamente al 100%. Pero la vinieron a dar cuando el hombre ya había salido del paraíso y ya no era perfecto. Entonces lo mató. La ley era buena, pero nadie la podía cumplir. Entonces mire lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, ¿qué dice Pablo que es? Carnal, pero oraba mucho. No, es que eso no, él no está hablando de eso. Él está hablando que es carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiere decir que él sabía lo que era bueno y ¿qué pasaba? Que no lo hacía. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no
el hacerlo. Por eso es que Jesucristo hombre fue claro que él quería ser bueno, no quería ser bueno. Él no quería tener 3 mujeres, pero como había dejado la perfección, entonces dio carta de divorcio. ¿Verdad? Y entonces todos decían, ¿y no que es bueno, pues, si ya lleva la 3ª mujer? Pues es que era malo. Dice que no hay nada bueno en cuanto a la carne, en cuanto a los pensamientos. Él lo que tenía era una doctrina, y esa doctrina lo llevó a pelear la buena batalla de la fe. Ya había algo con qué pelear, pero pelear, pleito siempre. Muy bien, entonces esta era una actitud en la vida de Pablo, que aunque conocía el bien por la ley, la actitud carnal estaba en él y hacía lo contrario a lo que él sabía que era bueno. Por eso Pablo decía que tenía un aguijón. ¿En dónde? En la carne. ¿En dónde tenía el aguijón, Pablo? En la carne. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia. Por ahora bástate mi gracia, pero llegará un día en que serás transformado y entonces esa carne te será quitada. Eso era todo. Muy bien. Entonces, vamos a ver la conducta de la carne. Y este es un misterio. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 35 al 40. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces, aquí en este pasaje podemos ver que cada ser viviente tiene huesos y carne. Tiene huesos y carne. Dígame usted, ¿un pescadito tiene huesos o no tiene huesos? Tiene huesos. Las espinitas, ¿qué son? Huesos. Tiene carne. Un pájaro también tiene huesos y carne. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando aquí cuando dice que no toda carne es la misma carne? Bueno, quiere decir que el hombre camina. ¿Sí? El pez nada. Las aves vuelan. Entonces, tienen otra conducta, tienen otra actitud, pero están hechos de lo mismo. ¿De qué están hechos? De carne y huesos, pero son diferentes en cuanto a su naturaleza. Ese es el misterio que aquí está revelado. La conducta de cada uno es diferente, y eso se recuerda en el ejemplo que puso Jesucristo, hombre, de esto, que tenía un hombre tenía una serpiente que se llamaba Rosita. Cualquier coincidencia aquí. Se llamaba Rosita la serpiente. ¿Y qué es lo que quiso hacer el hombre? Hacerse uno con la serpiente. La cuidó, la abrazó, la arropaba como a un bebé, pero eran iguales. No eran iguales. ¿No ha oído usted que hay quienes tienen tigres, digamos, y los juegan con ellos chiquitillos y todo, pero en una se lo comió? ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza diferente que el hombre. Entonces, esa fue la historia de la Rosita. Pasó 20 años no haciendo nada. Parecía que estaban muy compenetrados, hasta que un día salió la naturaleza de la serpiente. ¿Y qué hizo? Lo estaba triturando. Entonces viene y le echó whisky, ¿se acuerdan, verdad? En la cola,
en el rabo y entonces lo soltó y después la sacrificaron. ¿Por qué? ¿Qué llegó a entender ese dueño de la serpiente? Que son dos naturalezas diferentes. ¿Verdad? Dos naturalezas diferentes, dos actitudes, dos formas de manifestarse. Entonces, está clarito lo que es esa carne. Ahora, en cuanto a huesos y carne, todos tienen huesos y carne. En cuanto a la actitud, no son los mismos, hacen diferentes cosas. Y entonces, esto es, ¿para qué estamos viendo esto? Para que usted divida la carne que tiene puesta su cuerpo, carne y huesos. Yo le decía que Jesucristo hombre murió, Él murió totalmente, Él murió en cuanto a su naturaleza carnal en su mente y en cuanto a la naturaleza de carne y huesos. Murió, eso ya los gusanitos se lo comieron. Pero a nosotros nos dejaron con carne y huesos. Por eso es que la gente, ¿qué era lo que esperaba? La transformación del cuerpo. Porque ellos entendían que la carne era esto. Y efectivamente tiene carne y huesos. Pero estaba hablando de otra carne en la que iba a cambiar, transformar, cambiar de forma. Era la mente humana. ¿Para qué? Para volverla al principio, a la mente de Dios. Esa es la que usted tiene ahora, más ustedes tienen la mente de Dios, la mente de Cristo, Cristo como espíritu. ¿Está aquí? Ahora, ¿quién le va a decir a usted y quién nos puede venir a decir aquí que esto no es así? Que fuimos transformados. Por eso es que usted, con toda autoridad, usted dice, yo fui transformado. Mi mente cambió de forma. Fue quitada la carne para darle paso al poder del Espíritu en mi cuerpo físico. Eso es, todo es volverlo al principio. En el principio era una cosa, pues ahora es igual que el principio. Muy bien. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Verso 17 al 18 y capítulo 7, verso 1. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo ¿qué? Os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ahí está hablando del tiempo de la gracia, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta en carne, tiene hijos e hijas, todos nosotros éramos hijos e hijas, y el llamado era a no tocar lo inmundo, lo conocíamos, el mundo o la carne y su mundo, la conocemos, ahora la conocemos, ¿verdad? Pero ya no la tenemos, pero la conocemos. En aquel tiempo era a no tocar lo inmundo para que nos recibiera el Señor. Cuando usted fue transformado, ¿quién lo recibió? El Señor. Él lo estaba esperando y entonces lo recibió, ¿verdad? Pero el llamado en la gracia era a luchar para estar fuera de eso, salir de eso. Era una lucha, no se podía, pero había una lucha del espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais, dice. El espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Nunca se llevaron bien. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, en la gracia teníamos las promesas, no teníamos la herencia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de ¿qué? En el principio, ¿qué había? Era lo mismo, solo carne y espíritu era uno. El espíritu y la carne era uno, era el soplo de Dios. Ahí no había otro conocimiento, era solo un conocimiento, el conocimiento de Dios. Entonces aquí dice,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque entraron dos pensamientos. Con Adán entró el pensamiento de la carne humana y con Jesucristo hombre entró el pensamiento nuevamente de Dios. Nos reconciliamos con Él a través del conocimiento y entonces habían dos. Entonces dice aquí que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que no sabía Pablo es que no podíamos nosotros quitarnos la contaminación. Por eso fue que Él tuvo que morir para quitarnos la contaminación, la carne entera. La carne entera, no aquí, sino la carne entera. Porque usted está con huesos y carne, pero la carne de aquí, la actitud de carne, la actitud de pecado, la actitud de maldad fue quitada. Y ahora tiene una actitud de acuerdo al Espíritu de Dios. Usted es un Dios y Dios está perfeccionando esa santidad, porque usted fue apartado. Dios está santificándolo a usted a través de ¿qué? De estas doctrinas. De lo que está oyendo aquí, eso lo está llevando a usted a la perfección. Muy bien, entonces Colosenses 2:11, y con esta terminamos. Colosenses capítulo 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo murió y usted fue circuncidado. Esto es un misterio, ya no es misterio para nosotros, sino ya creímos, ya es revelación. O sea, Cristo muere y Dios destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, el género carne. Entonces usted está ahora en el Espíritu de Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces se le fue quitado el cuerpo pecaminoso carnal. Eso era lo que nos mataba a nosotros, era el cuerpo pecaminoso carnal, el cuerpo pecaminoso carnal, que era actitudes, porque cuando usted va a las obras manifiestas de la carne, ahí están, son actitudes. Actitudes, muy bien. Entonces, al echar Jesucristo, hombre, el cuerpo pecaminoso carnal, te da una nueva vida. Te quita la conducta carnal que era dada por una vieja doctrina llamada los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces dejamos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Entonces, los dioses, ahora estamos en el camino a la perfección. Somos perfectos en posición y vamos camino a la perfección. ¿Por qué? Porque estamos oyendo palabra. El día que ya no oigamos palabra, entonces ese día usted terminó el camino y está en la perfección. Entonces ahora su mente no muere, es eterna. Qué precioso. Entonces, ese es el tema para hoy.